Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde le damos un vistazo a las noticias que usted debe conocer sobre seguridad internacional y los puntos más calientes bélicos del planeta. El tema de hoy es un tema controversial, donde algunos de ustedes van a decidir no regresar a este canal. Hoy hablaremos del por qué Estados Unidos no debe invadir a Venezuela, que creo que es una información importante que ustedes deben conocer. Primero tenemos que conocer ciertos datos. La población de Venezuela se estima en 28.4 millones de habitantes y el área de Venezuela es de 354.000 millas cuadradas. La población de Panamá en la invasión del año 1989, donde ya Estados Unidos tenía miles de tropas estacionadas dentro de Panamá, previo a la operación militar, era de 2,4 millones de habitantes. Para que tenga una comparable, la población del estado de Texas es de 31,3 millones de habitantes. El área del estado de Texas es de 268.000 millas cuadradas. Así que Venezuela tiene 86.000 millas cuadradas más que el estado de Texas. Irak tiene un área de 169.000 millas cuadradas, con una población de 27 millones. O sea, que Venezuela es 2 veces más grande que Irak en millas cuadradas. Entonces tenemos que comparar el terreno de Irak contra el terreno de Venezuela, donde Irak principalmente es un país llano, lleno de grandes zonas sin vegetación, mientras que Venezuela tiene muchas zonas montañosas, muchos picos de gran elevación, muchas zonas llenas de vegetación y muchas zonas que podemos describir como junglas tropicales. Así que la topografía de Venezuela facilita que tropas se escondan en su follaje. Estados Unidos no ha realizado una gran batalla en una topografía tan nociva y peligrosa para el soldado de infantería como esta desde la guerra de Vietnam. Recordemos que Estados Unidos nunca pudo controlar la totalidad del país de Irak y mucho menos la totalidad del país de Afganistán, que tiene un área casi equivalente al estado de Texas, con 252.000 millas cuadradas. Mirando las millas cuadradas, Estados Unidos tendría que adjudicar una enorme cantidad de soldados y recursos para controlar todo el país de Venezuela. Algunos de ustedes dirán, como dijo por ahí un general de pocas estrellas, que a Venezuela le pasará como a Irán. Este general se olvida que Estados Unidos nunca puso botas en Irán, de la misma manera que no puso botas en Yemen, porque muchos soldados regresarían en bolsas a los Estados Unidos. Recordemos que una de las promesas del presidente Donald Trump fue que ningún soldado muerto regresaría a los Estados Unidos por guerras que le pertenecen a otros. El presidente Trump está muy consciente de los votos que perdería si soldados comienzan a llegar en féretros a los Estados Unidos. A lo anterior tenemos que entender que una operación para decapitar el gobierno de Venezuela no se resuelve con remover a Nicolás Maduro. Es evidente por los discursos y la forma de hablar de Nicolás Maduro que él es una figurita política. En la lista para decapitar, que son los que tienen las riendas del chavismo y el control del país, Estados Unidos tendría que incluir a Delcy Rodríguez, que actúa como vicepresidente de Venezuela, quien tiene un gran control del discurso, a Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela,
y a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, donde estas tres personas demuestran que tienen más talento que Nicolás Maduro para dirigir el país, más otros generales que deben estar en la lista para eliminar. Para un país tan enorme, tan grande, Estados Unidos solo tiene 4.500 tropas de desembarco en Puerto Rico. La historia nos dice que el presidente Donald Trump ya una vez le dio la espalda a un representante del pueblo venezolano llamado Juan Guaidó. La historia nos dice que hay que eliminar a los que controlan el ejército de un país y a la persona que tiene la verdadera lealtad de su ejército. La historia nos dice que los soldados prefieren un sistema de gobierno que les favorezca a ellos y no al pueblo. Por eso es que vemos países como Rusia y como China con soldados que apoyan a su gobierno porque viven mejor como soldados comparados a otros segmentos de la población. La historia nos dice que cuando se remueve a un dirigente de un país, ese país se desestabiliza y entra en un caos. Miremos lo que pasó en Irak. Estados Unidos despidió a todos los policías de dicho país, donde el ejército de los Estados Unidos se hizo responsable y fue totalmente ineficiente e inefectivo para mantener el orden de la sociedad iraquí. Recordemos que prácticamente todas las semanas habían bombazos de grupos rivales. Lo que sucedió causó la muerte de muchos soldados americanos porque dichos policías desempleados y soldados desempleados entonces decidieron ser parte de organizaciones criminales y grupos extremistas armados, donde algunos se hicieron miembros de ISIS y otros de Al-Qaeda. En otras palabras, los grupos terroristas en Irak se fortalecieron por la decisión de despedir a todos los policías del país. Además, recordemos lo que vimos en la primera década del siglo XXI, cuando el país entró en caos, cuando se eliminó al hombre fuerte llamado Saddam Hussein. Ni ISIS ni Al-Qaeda existían en Irak cuando Saddam Hussein estaba en el poder. La pelea por el control del país pasó a manos de líderes religiosos, líderes tribales, líderes extremistas que luchaban entre ellos. Irak podrá tener un presidente, pero eso no significa que dicho presidente controle el país. En Siria ocurre lo mismo, donde el actual nuevo presidente no controla todo el país y está tratando de negociar cierta unión con los caciques y los líderes tribales que han tomado control de sus territorios. En un momento se pensó que Siria se iba a fragmentar, donde tenemos que recordar que el presidente de Turquía, Erdogan, amenazó a todos estos caciques y líderes tribales con llevar a cabo una operación militar, porque él no iba a permitir una Siria dividida. Lo mismo ocurrió en Libia con la caída de Muammar Gaddafi, donde todavía ese país no tiene ni pies ni cabeza, con un presidente que está controlando parte del país y un general que está controlando el otro segmento del país. Y los líderes tribales en el sur de Libia están haciendo lo que les da la gana. Así que en un país tan enorme como Venezuela existe el mismo riesgo de crear un caos que segmente el país de Venezuela con caciques, generales y alcaldes, segmentando el país en regiones donde van a pedir su independencia y su soberanía. Por ende, Estados Unidos tiene que implementar un plan no solo para remover a toda la cúpula del poder chavista, sino además mantener la cohesión del país.
Hay muchas dudas sobre el control y la lealtad que pueda tener el ejército de Venezuela hacia Corina Machado, porque se destila de su discurso que mantener el ejército bolivariano, sus corrientes ingresos y otros beneficios de los soldados no son una prioridad para ella. Al igual que como ocurrió en Irak, policías y soldados, al quedarse sin empleo, podrán optar por unirse a grupos criminales, a narcotraficantes y a las guerrillas. Por ende, invadir y controlar Venezuela va a ser un enorme dolor de cabeza para Casablanca. Y como dije anteriormente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se pueden enfrentar a un escenario hostil como el que tuvo en las junglas de Vietnam. Naturalmente hay muchas personas que piensan en una utopía donde la cúpula del chavismo realizará un éxodo montándose en un avión donde vivirán felices y contentos en un país que los va a proteger de ser extraditados a los Estados Unidos o a Venezuela. Lo que va a suceder es lo siguiente: quien quiera que quede en control de Venezuela va a pedir una devolución de todos los activos sacados del país. Estados Unidos impondrá sanciones y tarifas para obligar a dicho país a entregarles a Maduro y a sus compinches. Recordemos al famoso terrorista venezolano llamado Carlitos o Carlos el Yacal, del cual han hecho varias películas. Ese terrorista se fue a refugiar al país de Sudán y pensaba que estaba completamente seguro bajo la protección del jeque Hassan al-Turabi. Lo que hizo el Occidente, particularmente el gobierno de Francia, fue negociar un intercambio donde le entregaron equipo moderno de comunicaciones a Sudán a cambio de la entrega de Carlitos el Yacal. El Yacal fue entregado a las autoridades de Francia, donde todavía está cumpliendo una cadena perpetua. Hoy tiene 76 años de edad. Así que, conociendo lo anterior, Nicolás Maduro y sus compinches deben conocer que aunque se escondan en Zeta Reticuli, Estados Unidos podría hacer un negocio con los reptilianos para ser extraditados. La historia nos indica también que cuando un país entra en caos, se pierde el control de su armamento militar. Eso lo vimos durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó la Unión Soviética, donde Ucrania se coronó como el mayor país de contrabando de armas de la región europea. De hecho, en la película Lord of War del año 2005, el suplidor de armamentos era Ucrania. Esa fue una de las causas por las cuales se clasificó a Ucrania como un país totalmente corrupto. Recordemos que en aquel entonces Ucrania tenía vastos arsenales de armamento ruso. En Afganistán se repitió la misma historia, donde el talibán no controlaba a muchos líderes tribales, ni a ISIS ni a Al-Qaeda, ni al talibán pakistaní, que opera en su territorio. O sea, el talibán no puede reclamar que controla todo el país. Y cuando el talibán llegó al poder, después de la salida de los Estados Unidos y la huida del presidente, el ejército se rindió inmediatamente a los talibanes, donde se reportó que gran parte del armamento del ejército de Afganistán entró al mercado negro, donde dicho armamento se vendía hasta por la aplicación de WhatsApp. Los líderes del talibán obtuvieron sus primeros ingresos vendiendo las armas de los Estados Unidos a diestra y siniestra. De hecho, un artículo titulado "Las armas de los Estados Unidos que se quedaron en Afganistán"
están apareciendo en diferentes conflictos, donde el primero de ellos ha sido en los sangrientos enfrentamientos en la zona de Cachemira. El arma principal que inundó el mercado negro del tráfico de armas fueron los rifles como el M4 estadounidense. Recordemos que no necesariamente las armas en el mercado negro provienen de un arsenal de un ejército. También se nutre de todas las armas que se recogen en el campo de batalla, de las manos de los soldados muertos o abandonadas en el campo de batalla. En el caso de Venezuela, si ocurre un colapso caótico, deben ser muchos grupos armados y guerrilleros, narcotraficantes y grupos extremistas, babeándose por conseguir muchos de los armamentos que están bajo la custodia del ejército bolivariano. Yo supongo que entre los armamentos más codiciados están aquellos portátiles, como sistemas similares al Javelin estadounidense para destruir tanques y otros tipos de blancos, en su versión fabricada por Rusia. Los cohetes portátiles tipo Stinger, fabricados por Rusia para destruir aviones y helicópteros, y las bazucas RPG, granadas, minas, equipo de visión nocturna, equipo de comunicación y un enorme etcétera. Yo podría ponerme a pensar como los locos y contemplar la idea que algún narco desea tener en sus manos uno de los dos submarinos de Venezuela, si están en buenas condiciones. Lo que quiero decir es que el control de todo el armamento del ejército bolivariano es otro enorme dolor de cabeza que tendrá Estados Unidos. Todo ese armamento puede desestabilizar gran parte de Sudamérica y de Centroamérica. Recordemos que hay muchas guerrillas en Sudamérica. Entonces tenemos el costo de la reconstrucción, la reorganización, estabilizar y reactivar la economía de un país después de un conflicto bélico, que dicho país, en este caso Venezuela, pueda seguir la ruta de ser un país democrático completamente fiel a los Estados Unidos. Y eso, señores, no es gratis. Lo pagará el contribuyente estadounidense. Si el presidente Donald Trump no despidió a los verdaderos expertos del Pentágono, se supone que le hayan presentado al presidente todos los panoramas posibles, detalles financieros, los cálculos de pérdida de vidas civiles y militares, venezolanas y de los Estados Unidos, y los resultados a corto y largo plazo de cada plan, donde por otro lado los analistas políticos y los autores del Proyecto 2025 estarán dando su perspectiva de qué plan se ajusta más y qué es más compatible bajo el Plan 2025. Entonces tenemos el asunto de China, donde muchos peritos y oficiales del Pentágono alertan que Estados Unidos se tiene que preparar para una guerra contra esa nación y por ende no pueden estar desperdiciando valioso armamento contra un gobierno y las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, donde dicho país realmente no representa un peligro para los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de que estos peritos ven un posible conflicto con China en un futuro casi inmediato, que comienza en el año 2027. Y por ende, el enfoque debe ser que el nivel de inventario de armamento en los Estados Unidos esté al máximo. Por eso es que vemos personas en el Pentágono preocupadas por el inventario de misiles Patriot que está consumiendo la guerra en Ucrania y lo que se le tuvo que entregar a Israel. Lo que yo he presentado hasta ese momento está basado en lo que hablan
en lo que han planteado varios peritos en estos temas, donde ellos indican que para evitar todos los dolores de cabeza que representa una invasión a Venezuela y para proteger las vidas de los soldados y civiles estadounidenses, la mejor opción es que de alguna manera el presidente Nicolás Maduro entre en una negociación donde se comportará como lo determine Casablanca, conservando la presidencia de Venezuela. Esto naturalmente incluye una negociación como la que se hizo con las Bahamas, donde la DEA puede operar libremente en todas sus islas. En adición, naturalmente, esto debe incluir desligarse totalmente de Rusia, de China, de Irán y de Cuba. Mejor ser una marioneta de Casablanca a ser compañero de Carlos el Yacal en una prisión. Recordemos que todo depende de las conclusiones que le presenten los peritos estrategas y tácticos al presidente, más lo que aporten los asesores políticos del presidente. Hay personas que han dicho que el bello país de Venezuela merece y se debe remover a Maduro del poder de dicho país. Pero recordemos que el país de Nicaragua también es precioso y se merece que se remueva al presidente Ortega de la presidencia. Y también Cuba es una isla preciosa que se merece ser liberada del régimen que comenzó Fidel Castro, donde cientos de miles de cubanos han rogado por décadas la participación de los Estados Unidos. Y han pasado décadas y Estados Unidos no ha hecho un pepino angolo. Y si nos ponemos a pensar más allá de lo aparente, la diferencia entre estos tres países, donde estamos hablando de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, son las riquezas de los recursos naturales de Venezuela. Si usted me pregunta a mí, desde el punto de vista de seguridad nacional de los Estados Unidos, como ciudadano común y corriente que soy, yo pensaría que la prioridad es primero tomar el completo control de Cuba para eliminar la posibilidad de una futura base militar rusa, la colocación de misiles rusos, eliminar una futura base militar de China y expulsar la actual estación de espionaje que tiene China en la isla de Cuba. La segunda prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos sería tomar completo control de Nicaragua para asegurarse no solo que China o Rusia coloquen una base militar, sino más importante aún, impedir que China construya un canal que convierte al Canal de Panamá en una facilidad completamente obsoleta y sin tráfico comercial, ya que muy posiblemente el tráfico se desviaría al Canal de China en Nicaragua, y eso sería terrible para los Estados Unidos. Recordemos que China ha contemplado por más de una década la construcción de un canal alterno dentro del territorio de Nicaragua que conecte el Pacífico con el Mar Caribe. El Departamento de Estado, bajo Marco Rubio, en estos momentos se prepara para declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista, para de esa manera tener toda la justificación para conducir ataques dentro del suelo de Venezuela. Y como Estados Unidos clasifica que el Cartel de los Soles está compuesto del liderato venezolano y de todos sus generales, eso significa que estarían atacando blancos de todo el liderato venezolano. Recordemos que Estados Unidos se inventó el nombre del Cartel de los Soles, porque en vez de utilizar estrellas, los generales de Venezuela utilizan soles para designar su rango. Hay que hacer la nota que durante décadas Estados Unidos acusó al gobierno cubano y a su ejército de ser traficantes de drogas
y que están bautizados como el Cartel de La Habana o la Mafia del Estado de Cuba. Y el cartel que opera en Cuba, Estados Unidos indica que opera en coordinación con el Cartel de los Soles. Así que el Cartel de los Soles alegadamente es socio del Cartel de La Habana. En Nicaragua opera lo que se conoce como el Grupo de los Tarzanes, aunque no ha sido clasificado como un cartel, porque aparentemente no venden drogas. Se define que son parte de la logística de transportación de drogas. O sea, que son contrabandistas que trabajan para los carteles de México, contrabandeando la droga que sale de Colombia. Y regresemos a lo que dije anteriormente. La diferencia entre Cuba, Nicaragua y Venezuela son los recursos naturales de Venezuela. Y ya llegamos al final de otro corto resumen noticioso. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.